Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 275, diagonal 2019. Es una importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir analizar los derechos de las personas migrantes, la manera en la que la autoridad mexicana puede llevar a cabo revisiones migratorias y también un tema de igualdad y de no discriminación, de estereotipos, de prejuicios, de la manera en la que tenemos que tutelar los derechos humanos de esa humanidad o de esa parte de la humanidad que migra, que sale de su país en búsqueda de mejores condiciones de vida y que desde luego pues también en muchos casos plantean reclamaciones que llegan a conocimiento del Poder Judicial de la Federación. Bueno, para entender esta importante sentencia le doy la bienvenida al programa a Juan Jaime González Varas. Juan Jaime, qué gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. El gusto es mío, muchas gracias, Muy Miguel. amable por estar aquí, eres muy gentil. Y también a Irlanda Ábalos. Irlanda, bienvenida, ya lo dijo la Corte nuevamente. Muchas gracias, doctor. Un gusto recibirte. Al contrario. Irlanda, pues cuéntanos, es un amparo en revisión y por tanto pues ya llegó a conocimiento de un juzgado de distrito y luego con posterioridad llega a conocimiento del Tribunal Constitucional de México. Cuéntanos cuáles son los hechos y cómo es que llega el caso. Sí, claro, con gusto. Es un asunto que tiene su origen en unas personas que son hermanos, dos de ellos adultos, una de ellas al momento de los hechos era adolescente, tenía 16 años. Son personas indígenas, mayas etzales, que viven en Ocosingo, Chiapas, y que año con año se trasladan al norte del país para trabajar como jornaleras agrícolas durante temporadas, algunas temporadas. Esto es algo que ya habían hecho otros años y en 2015 deciden viajar hacia el norte del país y son detenidas en la carretera, en Querétaro, en el autobús en el que viajaban. Son detenidas por agentes de migración que les solicitan que bajen del autobús, a ellos y a otras personas más, unas 10 personas más, y a todos ellos les solicitan la documentación correspondiente para que acrediten su nacionalidad. Ellos presentan, las dos personas adultas presentan sus INES y la adolescente presenta una copia de su acta de nacimiento. Sin embargo, las autoridades de migración consideran que esta documentación es falsa y que en realidad son de nacionalidad guatemalteca. Hay que señalar que hablaban el español de manera muy limitada. Porque justamente pues, al ser indígenas mayas etzales, ese era el idioma que hablaban. Entonces, se les detienen por parte de las autoridades migratorias y son llevadas a una estación migratoria, se inicia el procedimiento administrativo correspondiente y por esta razón es que finalmente promueven un juicio de amparo, pues, lo promueve una abogada en nombre de ellos y se inicia todo este procedimiento. Como parte de la demanda de amparo, se señala como acto reclamado la detención migratoria, la posible deportación a Guatemala y también de manera destacada se reclama la constitucionalidad de distintos artículos de la ley de migración, particularmente aquellos que hablan sobre la revisión migratoria, aquellos que hablan sobre las facultades de las autoridades de migración para pedir documentación y también aquellos relacionados con la detención o el llamado alojamiento en estaciones migratorias. El asunto entonces es conocido por un juez de distrito. El juez de distrito niega y, bueno, sobresee el amparo más bien y así es como finalmente llega a conocimiento de un tribunal colegiado. El colegiado lo que hace es levantar ese sobreseimiento porque advierte que incorrectamente el juez de distrito consideró que esas normas pues ya habían cesado los efectos de las normas reclamadas porque ellos ya habían sido puestos en libertad, que esto también es importante destacarlo. Durante el trámite del juicio de amparo fueron puestos en libertad porque las autoridades de migración requirieron información, se les envió por parte del municipio de Chiapas y así es como tuvieron por acreditado que efectivamente eran personas mexicanas y les dejan salir de la estación migratoria.
Entonces, eso fue lo que llevó al juzgado de distrito a sobreseer por considerar que ya no tenía ningún sentido emitir un pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de las normas. El tribunal colegiado levanta ese sobreseimiento, considera que no, que en realidad estas normas se reclamaban más bien por el mensaje estigmatizante que generan su propia existencia y que por esa razón tenía que conocerse del asunto y se envía a la Corte para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de estas normas y así es como llega el asunto. Correcto. Muchas gracias, Irlanda. Juan Jaime González, qué duros hechos. Imaginemos unas personas que seguramente tienen una situación de vida y una situación económica precaria, naturales de Ocosingo, Chiapas, que van en búsqueda de opciones de desarrollo profesional al norte del país, a ciertas actividades estacionales también, porque van, vienen, etcétera, y que son objeto de este tipo de revisiones. em, con capacidades lingüísticas limitadas, con seguramente temas de apariencia física que los lleva a ser identificados como no nacionales. Qué difícil, cuéntanos, coméntanos. Sí, es importante ver el tamaño de la sentencia y de este caso en concreto, porque es una sentencia, yo diría, paradigmática y ejemplar en términos de migración, pero lo paradigmático y paradójico además es que eran personas mexicanas. Sí. O sea, eran unas personas que, pues en estricto sentido, no estaban migrando en un término muy amplio, digamos, de un país a otro, de un estado a otro, sino que eran personas mexicanas que se estaban trasladando al interior del país. No obstante, es paradigmático en términos de migración, porque justamente analiza las facultades que tiene la autoridad migratoria para justamente generar estas condiciones de revisión, de solicitud de documentos y de alojamiento que le llaman. Entonces, son personas, como bien mencionas tú, que tienen perfiles, bueno, la sentencia incluso maneja perfil racial indígena, es decir, son personas indígenas, son personas mexicanas indígenas que hablan una lengua indígena, como se hablan muchos en la ciudad, digo, en el estado mexicano, y que están trasladándose en ejercicio de su libre tránsito, incluso dentro del interior de su propio país. Son nacionales. Desde luego, a ver, esto dejarlo muy claro, que no tiene nada de malo la migración, de hecho es parte también de un derecho humano. El tema es que además, en este caso eran personas nacionales, personas mexicanas, que se les trató pues, como ajenas. No quiero decir extranjeras para que no se entienda como discriminatorio ese tema, pero como ajenas. Es decir, y que además se les señaló efectivamente con base en una idea totalmente y absolutamente discriminatoria, prejuiciosa, estereotipada, con base en lo que las autoridades migratorias consideraron que no podía ser una persona mexicana. Una perfilación, pues, Racial racial. y cultural, Hay que decirlo. es tal cual, o sea, Lingüística, tal vez. lingüística también, ¿no? Pero bueno, digamos, una perfilación cultural, ¿no? Cultural entendida desde la perfilación racial, desde la perfilación lingüística y todos los elementos culturales que pueden identificar a una persona como parte de otra. Y que además no tenía ningún elemento objetivo sobre la mesa para tomar una decisión como una autoridad y calificarles como extranjeros, ¿no? Entonces, básicamente ese es el tema. Y, y es, insisto, paradigmática. De hecho, esta sentencia acaba de ganar un premio en migración en la Organización Sin Fronteras con otras en conjunto. La primera vez que la Corte gana además un premio en este concurso en materia de migración. Y justamente porque genera las condiciones, la sentencia expone el problema migratorio aún frente a las personas mexicanas. Es justamente si, cuando la norma, la ley de migración, llega a generar este tipo de afectaciones, incluso frente a tus propios nacionales, de entrada tenemos un problema. Un problema, pero además tenemos un abuso. Un problema y un abuso, pero claramente la arbitrariedad del abuso en la ejecución de las normas por parte de la autoridad se da precisamente, y ya abundaremos en eso, por parte de la aparente neutralidad de la norma y desde luego la permisibilidad que tiene el artículo en concreto para generar justamente estas condiciones de arbitrariedad. Oye, déjame, te pongo un elemento adicional para que veamos la dimensión del problema que esto genera. Imaginemos que el Poder Judicial Federal no hubiera, o el procedimiento administrativo no hubiera terminado como terminó, y efectivamente se hubiera deportado a estas personas a Guatemala. ¿Y qué hacían? ¿Tenían que entrar como ilegales a su propio país? O sea, imagínate de ese tamaño. El problema es que ha pasado.
No en este asunto, ya me estoy saliendo de los hechos, pero hay informes que demuestran que, que ha pasado, ¿no? o Entonces, sea, no estamos ante un caso aislado. no, no, es un problema justamente sí de actuación de las autoridades. Por eso es tan paradigmático este tema de la posibilidad de generar este tipo de revisiones migratorias con esta apertura, porque claramente somos un país multicultural, que así lo establece la propia Constitución, pluricultural, integrado por muchos tipos de lenguas indígenas, pero desde luego que como la norma es tan amplia, permite que estas revisiones... Y además, claro, estamos hablando, como bien mencionaste, de personas indígenas en situación, muchos casos de extrema pobreza, con un perfil lingüístico limitado frente al propio español, Muy, muy vulnerables. y que además hemos tenido problemas incluso, que aunque claro, es su derecho a la identidad, tener toda la documentación en orden. No todas estas personas tienen incluso el acceso para poder tener su acta de nacimiento, su identificación por la autoridad correspondiente, etcétera. Hasta hace algunos años, incluso así fue, se tuvo que incluir como una garantía del propio pues, derecho a la identidad y al nombre, la expedición de acta de nacimiento en la propia Constitución, porque claramente teníamos un problema, incluso de gratuidad o de costos, Y precisamente en Chiapas, y, por cierto. justamente El de INEGI regulación. subraya, sí. Y hubo todo un movimiento que incluso llevó a constitucionalizar una garantía para que la gente pudiera tener acceso a su primer acta de nacimiento de manera gratuita, una regularización del propio derecho a la identidad. Entonces O estamos sea, pensando en imagínate un el tamaño contexto, del el problema. tamaño del problema de personas en extrema pobreza, en una situación de vulnerabilidad por sus condiciones culturales, económicas, incluso de posibilidad de acceso a generar la documentación correspondiente, etcétera, y que se están trasladando en ejercicio de su libre tránsito, pues en el propio territorio mexicano. Y hay una norma de este calibre tan abierta que te permite generar revisiones migratorias y que desde luego, y no solo pasa en este caso, pero cuando tenemos una norma con tal amplitud, lo que nos genera es desde luego una posibilidad de una amplia arbitrariedad por parte de las autoridades para generar este ejercicio administrativo. Entonces, con esta amplitud la autoridad va y genera justamente estas condiciones de discriminación porque como no tiene elementos objetivos para generar la revisión, Perfila. Entonces, perfila, claro. ¿no? Perfila, desde luego, a partir de lo que la autoridad, y pensemos la autoridad también a través de las personas que participan, que además, desde luego, hablamos ya también de otro tipo de problemas, como falta de capacitación en materia de derechos humanos, en materia de igualdad y no discriminación y todo, pero justamente entre las condiciones fácticas de la autoridad que tienen que ver con, a lo mejor con un problema de capacitación y luego con una norma que no te dice cómo, ni elementos mínimos, ni cuándo, ni qué, pues se generan desde luego condiciones, no solo arbitrarias, sino expresamente discriminatorias, porque se sustentan en estereotipos, en prejuicios y en condiciones de desigualdad, de discriminación directa, porque dices, esta persona es extranjera, ¿no? Porque así, ¿no? La voy a revisar. Porque Y no parece solo eso, extranjera. porque parece extranjera. Debe ser extranjera porque parece extranjera. Y además digo, y tus documentos son falsos, ¿eh? Porque yo digo Sí, porque ellos que, sí se que tú identificaron. no puedes ser mexicana. Oye, a ver, bueno, pues en primer lugar, felicitar a la Suprema Corte por el premio, a la primera sala, a la ministra ponente, a la persona que proyectó el asunto. Muchas felicidades a todos ellos, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos y más en un tema tan sensible para México, para tantos millones de personas de esa humanidad migrante, de esa humanidad que... Y no lo digo porque se trate de ellos, pero al final la sentencia lo que aborda es el tema de fondo de la migración y del Ese es el trato. tema. Ese es el tema. Por eso se ocupó incluso para, comentábamos, para el protocolo de migración, para el protocolo de juzgar con perspectiva de interculturalidad en personas incluso afrodescendientes y La afromexicanas. sentencia nutrió el protocolo también. El protocolo en personas indígenas, en personas migrantes y en personas afromexicanas y afrodescendientes. O sea, O sea, Y claramente. además ganó un premio. Ya me ganó un premio. Excelente. Bueno, Léanla. pues oye, pues entonces mucho por festejar y mucho por ¿Sabes felicitar. cuál es el problema de estos temas? El problema del juzgado de distrito. No llegaban a la corte y no se resolvían porque decían, ya salieron, se sobresee. Otra vez el mismo problema del amparo. Ahorita vamos a platicar de los efectos, Ujú. de también la posibilidad del amparo de generar reparaciones, ¿no? Y no solamente de, digamos, restaurar el disfrute, el goce de un derecho, sino de reparar la violación que pudo haber acontecido. Ahora, Irlanda, te planteo lo siguiente.
digamos, hay varios temas, ustedes ya los planteaban, pero me interesa mucho que nos ayudes a entender qué dice la sentencia en materia de las revisiones migratorias, porque creo que en parte lo demás se desprende de esto. El tema de los documentos, lo vamos a platicar, el tema de las detenciones también, pero todo inicia porque hay un primer contacto entre las personas en cuestión, que en este caso eran mexicanas, pero podrían haber sido fácilmente migrantes, y la autoridad mexicana. Entonces, en esta materia, ¿qué dice la sentencia de Irlanda? Sí, bueno, primero me gustaría comenzar señalando que justamente algo que es importante tener como premisa es todo el fenómeno migratorio, ¿no? De los flujos migratorios. Y México es un país que se ha considerado durante mucho tiempo así se lo consideró únicamente como un país de tránsito, de personas que viajaban sobre todo de Centroamérica hacia Estados Unidos de América. Pero en los últimos años también se ha visto que México se ha convertido en un país de destino, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Es importante también señalar que la migración sucede tanto de manera voluntaria como de manera forzada a partir de las situaciones de violencia, fenómenos naturales y demás cuestiones que empujan a las personas a buscar una mejor vida en otro país. Y algo más también que es relevante señalar es que la Corte Interamericana ya se ha pronunciado en el sentido de que los estados tienen facultad para regular la entrada y salida o la estancia de las personas extranjeras en el país, pero siempre y cuando esas políticas migratorias se sustenten en derechos humanos y respeten estos derechos. Entonces, entendido este panorama, justamente existen tres facultades principales de las autoridades de migración para revisar esta entrada y salida del país o la estancia regular en el país. Una de estas es el control migratorio, que es el que se hace en las entradas y salidas del país, en las fronteras, digamos. Otro de esos controles se hace dentro del territorio nacional, que son las revisiones migratorias. Estas revisiones migratorias tienen precisamente como premisa que no se hacen en las fronteras, sino dentro del territorio, y a partir de estas facultades que son muy aleatorias. No se pueden establecer filtros, sobre todo en carreteros, así es como se establecen, que fue lo que sucedió precisamente en este caso. Y si bien la legislación establece, la ley de migración dice que tiene que ser fundada y motivada la orden, esa es una fundamentación y motivación que se hace de manera previa y que también se tiene que limitar tanto territorial como temporalmente. Lo cierto es que lo que se advirtió en este caso y a partir el análisis de esta facultad es que no es suficiente para garantizar precisamente que no se vulneren derechos humanos, particularmente el derecho a la igualdad y no discriminación. Regreso ahorita a hablar propiamente de esto, simplemente para concluir que son estas tres facultades migratorias: control migratorio, revisión migratoria, y la última es la verificación, visitas de verificación, pero esas son particulares y sí se hacen digamos, de alguna manera, con elementos mucho más objetivos, porque pensemos, cuando entra una persona extranjera como turista, tiene una visa que le permite estar, o un permiso, digamos, que le permite estar en territorio nacional durante no sé, 6 meses. Lo que tiene como objeto esta visita verificación es ir al lugar en donde dijo que se iba a quedar esta persona, si es que ya se está pasando, por ejemplo, el tiempo de estancia que tenía permitido. Pero el tema de la revisión migratoria es que no se hace para una persona en particular, sino son estos filtros en las carreteras. Entonces, lo que se advirtió en la sentencia es que ni siquiera era viable hacer una interpretación conforme. ¿Y por qué no era viable hacer una interpretación conforme? Porque por más que se tratara de limitar a partir de estas cuestiones que se establecen de fundamentación y motivación o de restricción temporal y geográfica, se permitiría a las autoridades entonces que pidieran esta documentación a todas las personas. Es decir, se hace el filtro y a todas las personas pedirles una documentación de identificación, y eso es claramente contrario al artículo 11 constitucional, que establece que podemos trasladarnos dentro del territorio sin ningún tipo de documentación.
Y por otro lado, lo que se advirtió particularmente en el caso es que estas facultades quedaban sumamente abiertas o amplias de tal forma que no existían parámetros objetivos para que las autoridades pudieran identificar quién es una persona mexicana y quién es una persona extranjera. Y además, y me parece que esto es como el mensaje que trata de lanzar esta sentencia, que la nacionalidad no se puede ver. No se ve. Si asumiéramos que alguien es nacional a partir de No, ciertas no, imagínate, características, imagínate. claro, es sumamente complejo y más en un país como México, que es pluricultural, y así está reconocido en el artículo 2 constitucional, precisamente por todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que existen en el país. Y entonces sería muy difícil considerar que hay un prototipo de persona que actualiza la nacionalidad mexicana. Pero seguramente pasaría lo mismo en otros Sí, países, mana. O totalmente. sea, Sí, en todos. pensemos en Estados Unidos, en Europa. O sea, estos Totalmente. son alemanes o estos son, híjole, pues el mundo, afortunadamente, creo yo, el mundo en el que vivimos está hecho de diversidades, de migraciones históricas. Sí. México, pues lo ilustra muy bien, pero yo creo que esto representa, Irlanda, y la sentencia lo recoge citando precedentes de la Corte Interamericana, al final del día, la apertura a vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación y a expresar más bien, también Juan Jaime lo apuntaba, prejuicios, sesgos, estereotipos. O sea, yo me imagino a la gente migratoria diciendo, estos cuates son guatemaltecos. ¿Por qué? Pues porque parecen guatemaltecos, pero ¿qué significa que parecen guatemaltecos? O sea, Exacto. Justamente por eso digo que ese, a mi parecer, es el mensaje que busca dejar claro esta sentencia, que es que la nacionalidad no se ve y que en esa medida este tipo de facultades lo que permiten es que se atiendan a estos perfiles raciales de los que ya hablaba Juan Jaime, que han sido ampliamente desarrollados tanto por Corte Interamericana como particularmente por el Comité contra la Discriminación Racial. Y que se ha visto también, lamentablemente, que a partir de estas características físicas a las personas se les detiene, se les asume también como personas delincuentes, como personas en este caso extranjeras, ¿no? Y finalmente esto pues afecta sus derechos. Entonces, se declara la inconstitucionalidad de la revisión migratoria por dos razones. La primera es por ser una norma sobreinclusiva, por estas razones que ya estamos señalando, que es que no permite distinguir entre personas extranjeras y personas mexicanas, y esto vulnera el derecho a libre tránsito. Y la segunda razón es porque es una norma que, aunque es aparentemente neutra, genera impactos diferenciados en las personas indígenas y en las personas afromexicanas. Por justamente pues lo que sucedió tal cual en este asunto y eso lo evidenció, ¿no? Es una norma que pensaríamos que es neutra, que va aplicada a la generalidad de la población, pero que en realidad afecta de manera desproporcionada. ahora, las revisiones migratorias respecto a las cuales existe este pronunciamiento de inconstitucionalidad, no, digamos, es fuera de los puntos de tránsito como pueden ser aeropuertos, fronteras físicas, etcétera, ¿no? Sí. Puertos incluso. Sí, dentro del territorio nacional. O sea, en Fuera, Querétaro, por ejemplo, sí, para tal decirlo, cual. Querétaro, en Morelia, en Sí, Hermosillo, vaya. sí, sí, fuera de estos puntos. Y entonces eso también es lo que lo hace más problemático. Y también hay que decirlo que esta es una de las facultades más utilizadas por el Instituto Nacional de Migración para revisar la estancia regular dentro del país. Entonces eso también pues ha generado que este caso en particular se haya repetido muchas veces. Ya lo adelantaba Juan Jaime, hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reconocen precisamente cómo personas mexicanas se habían visto, y sobre todo indígenas, se habían visto envueltas en este tipo de procedimientos administrativos migratorios derivado de revisiones migratorias. Bueno, complicadísimo. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados del amparo en revisión 275 diagonal 2019 y de la manera en la que se tiene que proteger a las personas migrantes, también a las personas mexicanas, evidentemente, para evitar estas vulneraciones de su derecho a la libertad de tránsito, desde luego, pero también a la igualdad y a la no discriminación. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en la discusión y comentario del amparo en revisión 275
2019 con nuestros invitados, la protección de la libertad de tránsito, la protección de los derechos de migrantes, la protección frente a vulneraciones a la igualdad y a la no discriminación. Juan Jaime González, el otro tema es la solicitud de documentos. Te pueden retener los documentos, pueden pedirte los documentos para empezar. ¿Qué dice ahí la sentencia? Sí, esa es una, digamos, facultad, por poner en términos generales, mucho más razonable, porque en realidad tiene que ver con un interés del Estado de que las personas estén regularizadas, de que estén en orden y todo. Entonces, ya no tiene que ver con una especie de voy a revisar bajo este perfil, bajo esta circunstancia. Ya muy bien Irlanda puntualizaba cómo se construye de alguna forma, pues, estas facultades vinculadas, pero que no son iguales, ¿no? La revisión migratoria, la solicitud de documentos y el llamado alojamiento o detención migratoria en caso necesario. Y la solicitud de documentos, pues básicamente tiene que ver con una actitud, una más bien, actividad muchísimo más sencilla, que es muéstrame por favor alguna identificación, muéstrame quién eres tú y claro, pensar que además se trata un poquito como pasa de manera análoga en los aeropuertos, a lo mejor nos parece mucho más familiar, porque pues claro, ahí hay un control muchísimo más estricto a través de pues no necesariamente el pasaporte, porque puede ser un vuelo nacional, pero te piden una identificación, puede ser hasta tu licencia de conducir, y entonces tú pasas un filtro para abordar el medio de transporte y te piden una identificación similar, no igual, porque ya dijimos que este es una especie de revisión que se da al interior, y en este caso, por ejemplo, fue Querétaro, en un tránsito interno de Chiapas a Sonora, ¿no? Entonces, consiste básicamente en eso, en, por favor, identifícate a través de la documentación que traigas, y parece, desde esta perspectiva, pues desde luego ser una facultad o una competencia muchísimo más objetiva, una actitud que puede tomar la autoridad para que te identifiques y lo checas y tal. Pero además, desde luego, que la sentencia razona que esto debe leerse de manera conjunta. Es decir, una vez declarada inconstitucional, la parte preocupante que tiene que ver sobre la apertura de la revisión migratoria, sin ningún elemento objetivo y que permite desde luego una aproximación de discriminación indirecta mediante perfiles raciales y una norma aparentemente neutra, lo que ocurre es que entonces la posibilidad de solicitar documentación una vez declarada inconstitucional la revisión, pues resulta razonable, porque ya no tiene que ver propiamente con el problema de origen que tiene que ver con la revisión, sino tiene que ver con un problema, o más bien con una circunstancia razonable de identificación de las personas que nos encontramos en territorio nacional. Ahora, tú mismo decías, pero va de la mano con el tema de limitar los espacios de revisión migratoria. Los espacios y la forma de la Porque revisión. hay una afirmación en la sentencia que me parece bien interesante, que es que en México, si no entiendo mal, no hay una norma que te obligue a aportar todo el tiempo una identificación, ¿no? O sea, cuando vas a tomar un vuelo, sí, Sí. o cuando vas a salir del país, etcétera. Pero así en el día a día, ¿hay una norma que nos obligue? No, aportar nuestras identificaciones, no, y menos siendo... El tema es menos siendo nacionales. El problema es que tú eres mexicano y tú vas por la vida disfrutando de tu libre Bueno, pues un día esparcimiento. sales de tu casa y no libre- traes tu credencial para votar con fotografía, Claro, pues yo todavía no la tengo. bueno, o tu licencia de manejo, O ¿no? licencia de manejo Pero o no- algo, ¿no? pero no Que estás las obligado. puedes extraviar, pues, ¿no? Y no por eso vas a ser O se te deportado. olvidaron, Se te olvidaron. o simplemente vas a Sí, hacer ejercicio y no las cargas, vaya. Totalmente. Sí, bueno, Entonces va de la mano, digamos, no te pueden revisar fuera de las estaciones migratorias o de los lugares de tránsito más comunes, etcétera, y en esa virtud, solamente en esos lugares te podrían pedir documentación, ¿no? claro, te piden esos lugares tu documentación y en caso de que, digamos, por ejemplo, aquí incluso habrá que ver, ¿no? Porque a lo mejor si no la traes, no por eso necesariamente tendrás que ser sujeto a un procedimiento administrativo o alguna condición específica de alojamiento. Vaya, hay informes y requerimientos y en todo caso habrá que comprobarse por otros medios o mediante otras formas tu propia nacionalidad incluso, ¿no? Digo, claro. Si eres una persona extranjera que está en una situación migratoria específica, pues a lo mejor ahí sí habrá que demostrar la condición de residencia y de estancia legal en el país. Pero siendo mexicano, mexicana, pues la realidad es que habrá otras formas. Aquí el caso concreto fue que, claro, había una cadenita de problemas, ¿no? De hecho, las propias personas sí se identificaron. Sí, O sea, sí, sí, aquí claro, de hecho de claro. origen no
no teníamos un problema justamente incluso de personas que no se hubieran identificado. Fueron personas mexicanas que sí se identificaron y que aún así bajo un perfil racial de revisión migratoria abierto y discriminatorio, eh, pues se presumió o se prejuzgó que su documentación incluso resultaba falsa. Porque ellos no parecían mexicanos. Porque no parecían mexicanos, ¿no? Entonces, ni siquiera fue el caso concreto que tenemos ahora de personas que no se hubieran identificado. Sí lo hicieron. Y aún así, todo el sistema les generó una condición de abierta discriminación que los puso en una situación, pues, inadmisible. No, y en la práctica ya sabes lo que supone esto, ¿no? O sea, ciertos perfiles, o sea, no es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, se pongan a detener a personas que traen traje y corbata, ¿verdad? Claro. Etcétera, sino que van sobre ciertos Y perfiles. que desde luego es un problema, pues sí, desde luego de discriminación indirecta a partir de la aparente neutralidad de la norma, pero es un problema también cultural, o sea, sí es un problema de discriminación incluso a nivel cultura, y aquí otra invitación también para todas las personas. Tenemos que cambiar esta visión, porque fijémonos que la detención se da en un espacio cercano al Bajío, en Querétaro, o sea, en camino hacia el norte del país. No es la revisión, no es una revisión que se haya dado, por ejemplo, en un contexto local, en el estado de Chiapas, donde a lo mejor las personas están muchísimo más acostumbradas, incluso las propias autoridades, porque desde luego tienen una formación incluso culturalmente hablando, cercana a personas indígenas mayas, ¿no? Entonces, desde luego que es una falta de sensibilización, de capacitación absoluta en derechos humanos, no lo podemos negar así, pero son agentes migratorios que están en un estado donde a lo mejor la imagen incluso de de una indígena, una persona indígena, es distinta, ¿no? Entonces, Les resulta más lejana. les resulta más lejana, les resulta más Pero ahí lo interesante es que prejuiciosa. la ley no permite ese ejercicio de No, criterios valorativos. desde luego que no. Ahí Ese es el tema. ahí Ese es el tema, que no puede haber este ejercicio, porque como bien decía Irlanda, pues la idea es la nacionalidad no se ve, Claro, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Tercer tema, Irlanda, regreso contigo. A ver, detenciones, porque aquí también parecería que desde el artículo 11 constitucional se crea un subsistema de excepción para lo voy a decir con dos letras, perdón, pero para privar de la libertad a las personas o para restringir libertad de ambulatoria. Cuéntanos esta parte. Sí, el artículo 11 constitucional nos establece el libre tránsito y establece que se puede restringir este derecho a partir de en materia, sobre todo de migración, ¿no? Y algo que es muy importante destacar es que la ley de migración habla de esta detención como alojamiento. Ese es el nombre con el que se le conoce, alojamiento en las estaciones migratorias. Pero al final Propiamente es una es detención. una detención. Y Vaya. así es como hay que entenderlo, porque al final representa una privación de la libertad y en ese sentido se detonan las obligaciones conducentes para las autoridades responsables. Por eso lo quería dejar como muy claro que a pesar del nombre en la ley, propiamente es una detención. Y aquí lo que se analiza es si existen esas facultades o no y si eso es permisible a la luz de los derechos humanos. Y la decisión que se adopta es que sí, esto es algo que incluso la Corte Interamericana también ya ha señalado, que sí es posible detener, pero que tiene que ser, y esto es muy importante, con fines administrativos y no punitivos, porque durante mucho tiempo, lamentablemente, tuvimos una idea de que la migración era un delito. Y entonces eso también es claramente contrario a derechos humanos y tenemos que entender que la migración, por supuesto que no es un delito, más bien deberíamos de entenderla como un derecho y en esa medida lo que se busca es más bien que se haga en condiciones regulares. También aquí es importante quitarnos de la mente la idea de migrante ilegal, ¿no? Porque trae consigo esta connotación de que las personas pueden ser ilegales y Sí, eso no, esto hay que es decirlo. A ver, totalmente... las personas no son ilegales. Puede ser ilegal su situación administrativa,
Claro, un país, nada irregular más. esa situación, pero no Sí. podemos hablar de que las personas, ¿no? Son ilegales. Eso también es importante. Y entonces se reconoce que sí puede suceder, pero algo muy importante es que tiene que ser la última opción. La La detención, detención, ok. sí, Excepcionalmente. excepcional. Como cualquier detención, y sobre todo porque al final es el ejercicio del uso de la fuerza, ¿no? del Estado, así se refleja una detención, hay que dejarla como última opción, lo que quiere decir que hay que privilegiar las medidas que sean menos lesivas a la libertad. Entonces, por esa razón es que se declara inconstitucional uno de los artículos, que es el 99, que pareciera indicar esta presentación automática, ¿no? Esta presentación, así es como se le denomina, como el presentar y alojar a una persona en las estaciones migratorias. ¿Hay alguna reflexión también en la propia ley que fue objeto de modificaciones posteriores de reformas, etcétera, sobre el tema extraordinariamente sensible de menores migrantes? Sí, eso que es muy importante y qué bueno que lo mencionas porque aquí yo comentaba en los antecedentes que una de ellas era adolescente, Sí. tenía 16 años y aún así fue detenida y llevada a esta estación migratoria mientras se llevaba todo el proceso migratorio. Cuando ella es detenida, todavía no existía esta reforma legal. Esta reforma se hizo en 2021, en noviembre de 2021, en donde se establecieron distintas disposiciones para atender al interés superior de la infancia y de la adolescencia y establecer un procedimiento migratorio completamente distinto para las personas menores de edad, que de hecho le da un valor como muy preponderante a la autoridad, como autoridad, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes como autoridad especializada. Sí. Al contrario de lo que sucede ahora con las personas adultas y como sucedía incluso antes con personas menores de edad, el procedimiento migratorio quien lo lleva es el Instituto Nacional de Migración, quien define qué es lo que va a suceder con la persona es el Instituto Nacional de Migración. Pero en materia o cuando están de por medio niñas, niños, adolescentes, ahora, conforme a esta reforma, quien define el plan de restitución de derechos es la Procuraduría de Protección y se establecen incluso medidas para restituir esos derechos o protegerles, ¿no? Medidas de protección. Entonces, es completamente distinto y esto se hace a partir también de diagnósticos en donde participan equipos multidisciplinarios para definir en cada caso concreto cuál es el interés superior del niño o la niña migrante. En este caso, pensemos, por ejemplo, podría ser que lo más adecuado sea regularizar su situación en el país o que lo más adecuado, porque muchas veces tenemos casos de migración de niñez no acompañada, También, que son que quienes es vienen sin incluso familiares. más dramáticos Sí, todavía, ¿no? mucho más. Entonces, ahí, por ejemplo, también hay que ver qué decisión adoptar, si lo mejor es retornarles asistidamente, ¿no? Y que regresen con sus familiares. En algunos casos, a lo mejor eso atiende a su interés superior, en otros no. Y en otros, más bien, a lo mejor el principio de unidad familiar tendría que privilegiar para que los familiares también pudieran venir al país y regularizarles la situación. Que incluso el tema de unidad familiar también, cuando vienen sí acompañados, la situación administrativa también tiene que tomar en cuenta no dispersar a la familia, Sí, no dispersar al núcleo familiar. Vaya, no, totalmente. evitar la separación, ¿no? En términos prácticos. Totalmente, y algo que es muy importante de ahí es que mal entendido este principio de unidad familiar lleva a que se detenga en las estaciones migratorias también a los niños, por decir, no los voy a separar de sus familiares, los llevo a la estación migratoria, pero de eso no va bien aplicado el principio de unidad familiar con interés superior, implicaría más bien que los familiares no estén en una estación migratoria, sino que estén fuera junto con los hijos, ¿Los ¿no? O niños hijas. pueden estar en una estación migratoria? No, no, actualmente eso está prohibido. De hecho, desde antes, cuando sucede en este caso, aunque la ley no establecía como procedimiento especializado, lo cierto es que ya había pronunciamientos de organismos internacionales señalando claramente que no podía someterse a ningún tipo de detención a las personas menores de edad. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación sobre el amparo en revisión 275, diagonal 2019 y la manera en la que se tienen que respetar los derechos de las personas migrantes que están en territorio nacional mexicano. Regresamos.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en la conversación de este amparo en revisión 275/2019 y la manera en la que tenemos que dejar salvaguardados, garantizados, protegidos los derechos de las personas migrantes. Juan Jaime González, regreso contigo. Hay una metodología de análisis en la sentencia que me parece extraordinariamente importante que requiere y se desarrolla aquí en el documento el diálogo con organismos internacionales de protección de derechos humanos. Están citados casos de la Corte Interamericana, está citado criterio del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas. Esto enriquece mucho un pronunciamiento. ¿Por qué es importante, Juan Jaime? Sí, desde luego, creo que la sentencia busca tener un diálogo con criterios y con tribunales internacionales, con decisiones a nivel internacional, y siempre enriquece desde luego en una ejecutoria, en una sentencia de la Corte, tener este diálogo con organismos internacionales, pero particularmente en este caso puede ser destacado o particularmente relevante, porque estamos en un asunto de migración, entonces estamos en un asunto de tránsito de personas, donde digamos que incluso ya no es un tema nada más personal de las personas de las comunidades, sino incluso jurisdiccionalmente hablando trasciende fronteras. Entonces es muy importante escuchar desde luego la experiencia a partir de la observación, la recomendación de organismos internacionales que han tenido, digamos, una perspectiva del mapa completo, una perspectiva global, ya no solo local, que también sigue siendo muy importante, de un problema de migración a nivel, digamos, de un estado en concreto, sino a nivel de la perspectiva global y los problemas que enfrentan las personas cuando están ejerciendo su derecho a migrar. Es importante desde esta perspectiva, pues, enriquecer con todo este tipo de criterios. Nuestro propio país, México, y resulta paradójico decirlo, pero ha tenido luchas incansables por el trato de migración de personas mexicanas hacia el norte. Bueno, hasta generó la opinión consultiva de la Corte Interamericana en materia de derechos migratorios. Fue una solicitud de México. Es correcto. Entonces, resulta pues paradójico que no se aprenda de la experiencia estatal, digamos, en el contexto local, para además trasladarlo a los posibles problemas que se presentan al interior del país, de las personas que vienen pues, del sur o Centroamérica, ya sea en tránsito o bien con fin de destino final México, ¿no? Es decir, sí hay un tema ahí también sesgado de las luchas que se han llevado para ejercer el derecho a migrar frente a lo que se le ha hecho a las personas mexicanas cuando intentan migrar, con lo que ahora se está ejerciendo en este contexto frente a personas centroamericanas, sudamericanas, es decir, también personas, ¿no? Entonces, por eso es importante esta perspectiva global, como bien lo dices, ¿no? Incluso México ha generado opiniones a nivel internacional que ahora se retoman para tener consideraciones en el contexto local, en un problema local. Sí, y justamente en esto, regreso contigo, Irlanda Ábalos. Hay una cita, bueno, hay varias citas, pues, pero una que me interesa mucho destacar, que es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de República Dominicana contra las personas expulsadas o migrantes de Haití, precisamente, porque me parece que reproduce mucho este tema de estereotipos. Sí. ¿Quiénes son haitianos? ¿Quiénes son dominicanos? Ellos comparten una isla, ¿no? Está a la mitad prácticamente y pues lo que aparentemente sucede es que es una frontera muy porosa también, de diferente desarrollo económico, de diferente desarrollo social, pero que a veces en el criterio de la Corte Interamericana, que aquí está citado en esta sentencia de la Corte de México, pues también se expresan muchos prejuicios, muchos estereotipos. ¿Por qué es importante esto, Irlanda? Sí, yo, bueno, también coincido con Juan Jaime en que finalmente atender a todo este contexto internacional nos permite nutrir las decisiones que se toman a nivel local. Y precisamente este caso es muy similar también en lo que ocurría o lo que ocurre también acá con la revisión migratoria, porque lo que pasó en República Dominicana es que personas haitianas que ya se habían ido a vivir a República Dominicana, algunas de ellas incluso se habían quedado ahí, casado con personas de República Dominicana, hecho familia, y después pensemos a los hijos, eran detenidos por
considerar que tenían estas características de una persona haitiana. Parecían haitianos. Exactamente, es la misma lógica de un perfil o un perfil racial, atender un perfil racial para considerar que no son nacionales y entonces expulsarles, aun cuando su nacionalidad era de República Dominicana y fueron expulsadas hacia Haití. Entonces también vemos que es la misma problemática o lo que pudo haber sucedido, que afortunadamente no pasó, por lo menos en este caso, de que fueran enviadas las personas a Guatemala a pesar de que eran personas mexicanas. Imagínate, qué pesadilla. Y tener que entrar a tu propio país casi, Claro. casi de manera, entre comillas, ilegal, ¿no? Ujú. Imagínate, Y ¿no? lo que pasa también hay que sumar que desde luego la migración es un fenómeno complejo. Entonces hay veces que también vienen, o sea, no pensemos en que estamos encontrando siempre a lo mejor dos personas que están migrando. Hay veces que vienen en grupos, vienen en Caravanas. caravanas Caravanas, y sí, vienen sí. mezclados. O sea, podemos tener personas mexicanas con personas de otro país, con personas, son comunidades, son, pues es, Y en tránsito hacia Estados Unidos, ¿sabes? También. Ujú. a veces también. Entonces, pues es un fenómeno complicadísimo, ¿no? No. Sí. Pero que siempre tiene que ser analizado sobre la base del respeto a los derechos humanos. Creo que es el mensaje A Totalmente. de las personas fondo, en igualdad de circunstancias, ¿no? Exacto, sin sin discriminación. discriminación, sin prejuzgar, porque la nacionalidad no se ve. Ujú. Oye, exacto. Oye, Juan Jaime, decíamos hace rato, hay también un tema quizá menos sustantivo, menos de fondo, pero también importante, que es el papel del juicio de amparo en todo esto y de un juicio de amparo orientado hacia efectos reparatorios, no nomás restitutorios en el disfrute y goce del derecho, sino reparatorios porque pues el juzgado de distrito por eso sobreseyó, porque dijo, no, pues ya están libres, Sí, entonces ¿para qué quieren el amparo? sí, ¿Qué están buscando con el trámite jurisdiccional si ya, bueno, conforme avanzaba, ¿no? es El correcto. trámite, pues. Sí. Pero también implica esta sentencia una visión novedosa del juicio de amparo en cuanto a sus efectos. Yo estoy convencido de que para allá vamos, lo hemos platicado bastante. Aquí teníamos, bueno, una ventaja, si se quiere ver como ventaja o como particularidad del procedimiento dentro del mismo juicio de amparo, es que ya teníamos una decisión previa aquí por parte de un órgano abajo, un tribunal colegiado que ya había tomado una decisión sobre el sobreseimiento del juez de distrito. Pero al igual que la decisión que pudo haber tomado el tribunal colegiado, creo que la idea es justamente a tomar decisiones sobre una apreciación amplia de derechos humanos para poder tener resoluciones de fondo que fijen criterios con un interés importante para el orden jurídico nacional. Eh, es, es muy importante justamente pensar por qué estos asuntos no los veía la Corte, porque se sobreseían Y no o se podía. cefaban, Sí, claro. porque es tan dinámico el Sí. problema de las detenciones en materia de migración y donde se detiene, se revisa y el día de mañana esa persona ya no está en la estación migratoria, esa persona el día de mañana ya no sabe dónde está, ya no sabe dónde terminó y entonces desde luego que estos juicios ya pues cesaron efectos. ¿Por qué? Porque ya no hay nada, porque ni siquiera sé dónde está la persona, ¿no? Entonces, y claro, esto impedía que se llegara a una decisión sobre la constitucionalidad de la norma y un pronunciamiento importante de fondo, ya no solo para este caso, sino para todos los demás y para el orden jurídico mexicano en materia de tomar medidas y una política adecuada en materia migratoria. Entonces, desde luego que ver un amparo como una posibilidad con alcances mucho más grandes reparatorios, donde incluso el propio pronunciamiento de la sentencia, ya por sí mismo hablando, sobre un problema jurídico que tenemos, sobre las revisiones migratorias por sí mismo puede constituir un mensaje muy fuerte, ya no solo para este caso, sino para otros y para la política en México, sobre que este tipo de aspectos no se pueden hacer. Y sí tiene un mensaje y aparte sí tiene un sentido reparatorio porque al final de cuentas tiene que ver con una apreciación muy amplia de la manera en que estamos viendo este tipo de procedimientos y que aparte eran necesarios para el orden jurídico. Vaya que sí. Oye, y se dice, incluso en el documento se dice, el dictado mismo de la sentencia es una forma de reparación, Ujú. ¿no? Es También lo que comentábamos, en sí. ese sentido. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son estos efectos para acercarnos ya a la conclusión del programa, Irlanda? ¿Cuáles podrían ser? Si nosotros concebimos, Juan Jaime lo acaba de explicar muy bien, al juicio de amparo en una dimensión reparatoria y no nada más restitutoria, pues, ¿qué efectos podrían ser? ¿O cuáles fueron aquí? Sí, bueno, el primero, siempre que se reclaman normas, es que no se aplique esa norma
en lo presente y en lo futuro. Y esto es importante para estas personas porque justamente, como lo comentaba al inicio, son personas que viajan constantemente, año con año, al norte del país para precisamente trabajar como jornaleras agrícolas. Entonces, el hecho de que no se les aplique en lo futuro, pues les beneficia por un lado. Pero por otro lado, también se establecen otra serie de medidas de reparación integral que van acompañadas. Aquí, en este caso en particular, el asunto también se sometió a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos, que emitió una recomendación por este caso y estableció una serie de reparaciones que tenía que cumplir la autoridad. Entonces, para no distanciarlo de esas reparaciones, lo que se hizo fue señalar que el tribunal colegiado tenía que atender y revisar esas reparaciones, ver cómo estaba su cumplimiento y en su caso establecer alguna adicional si es que no se había contemplado en esta recomendación. Perfecto. Y eventualmente podríamos pensar en alguna intervención de las comisiones de protección de víctimas también. Sí, sí, también, sobre todo entendiendo que son los organismos que se establecieron para generar estas reparaciones integrales a partir de la Ley General de Víctimas, que son reparaciones también en cierta medida complementarias a las que se puedan recibir en otro tipo de mecanismos. Entonces sí, sin duda que también tendría intervención y de hecho desde la propia recomendación de la CNDH se estableció que se tenía que dar una compensación que sería fijada finalmente por esta comisión. Ahora, esto que nos estás comentando, Irlanda, prefigura un juicio de amparo mucho más integral, me atrevo a calificarlo así, porque ya no es ese juicio de amparo que a lo mejor efectivamente dices, bueno, declaras la inconstitucional la norma y por tanto que no se te aplique ni en el presente ni en el futuro. Pero aquí estamos metiendo Comisión de Derechos Humanos, estamos metiendo Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estamos metiendo temas de compensación, estamos metiendo temas de reparación integral. Esto parece un juicio de amparo ya vitaminado, ¿no? Sí, 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 entendido también desde precisamente garantizar que es un derecho humano, que es la reparación integral, y no dejarlo limitadamente, ¿no? Por todas las posibles afectaciones que se pudieron haber generado para las personas. Si pensamos que el hecho de una privación de la libertad a partir de una detención migratoria solo genera una afectación al derecho a la libertad y que se solventa una vez que se le deja libre, pues pasamos por alto cualquier otra afectación que se pudo haber generado para las personas ahí, afectaciones psicológicas, afectaciones físicas, a lo mejor de estado de salud, económicas. El valor del tiempo, no el valor de que, trabajar. oye, te impiden, te quitan, aunque sea un día. Claro. Pues es un día de tu vida. Claro. O sea, claro. también. Uh-huh. Muy bien. Irlanda Ábalos, Juan Jaime González, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender. Felicidades. Felicidades por esta gran sentencia. Y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, los pronunciamientos más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.